Tres. Bueno, bienvenidos a todos los que se suman, los que se van agregando, los que se van sumando, no solo de Salta, que seríamos los organizadores, digamos, de esta conferencia o charla política virtual, sino a la gente de las otras ciudades que también se van sumando. Y creo que estamos viviendo un poco la misma problemática en todo el mundo, esta pandemia que ha azotado el mundo y que nos tiene en vilo a todos, algunas ciudades un poco más que otras. Y esta charla, esta conferencia, tiene como objetivo capacitarnos fundamentalmente, pero también construir a través del diálogo, ¿sí? El tema que le pusimos con el grupo, es qué liderazgos políticos necesitamos en los tiempos que vienen. Tenemos esta pandemia que está azotando el mundo y después vienen tiempos complicados, ¿no? Tiempo de crisis. Quizás acá en Argentina la palabra crisis es más corriente que en otros lados del mundo, pero como que los argentinos ya estamos curtidos un poco, ¿no? De crisis en crisis, pero justamente queremos plantearnos esa pregunta sobre los nuevos liderazgos en contexto de crisis. ¿Qué liderazgo político necesitamos en estos tiempos que vienen? Y vale aclarar que es una charla abierta a todo público. Hemos invitado a gente de diferentes sectores a disertar, gente con diferentes ideas también, por supuesto, porque creo que el diálogo es la base de una construcción política para mejorar la sociedad, ¿no? Así que eso quería recalcarle. Si bien ustedes saben, nuestro partido es Valores para mi País, el cual yo soy delegado aquí en Salta, pero tenemos diálogo, por supuesto, con todas las fuerzas. Creemos que la política debe ser eso, construcción, diálogo, para poder llegar a cumplir con el bien común, ¿no? Que es el que todos queremos. Y el objetivo de esta conferencia, como les decía, es capacitarnos, construir a través del diálogo, escuchar, por supuesto, a estos geniales expositores que después le vamos a hacer unas preguntas, pero son ellos los que tienen la palabra, así que yo no me voy a demorar más. Tienen diferentes conceptos, muy buenos conceptos, personas que yo aprecio mucho, tienen diferentes puntos de vista, pero tienen algo en común, que son líderes. Son líderes de influencia, líderes que tienen responsabilidad. Tenemos intendente de una ciudad importante, tenemos presidente del Consejo Deliberante como Darío Madile, un joven líder, tenemos ahora al que le voy a presentar, nuestro primer expositor, que es el doctor Marcelo Díaz, él es politólogo, conferencista, director de POVA. Después tenemos un honor de tener este invitado del país del norte, si bien es centroamericano él, de origen centroamericano, pero vive y desarrolla su tarea en Chicago, ¿sí? Él es presidente de la UPL, Universidad para Líderes, el doctor Raúl Saldívar desde Chicago, Estados Unidos, así que va a ser un lujo también escucharlo. Tenemos al diputado Walter Gione, diputado provincial por Santa Fe, así que muy bueno también tener su visita. Y bueno, no me olvido de nadie, ¿no? Bueno, no se conectó todavía el intendente de Orán porque me dijo que están ahí las cosas bien calientes, tenían una reunión con el COE local y todo lo demás, así que, pero me dijo cerca de las 19 horas se conectaba también, quería estar con nosotros, así que luego se va a agregar él seguramente. Así que bueno, no quiero hablar más, simplemente le doy la palabra al primer expositor, que será Marcelo Díaz, y luego Raúl Saldívar, y tercero va a ir el presidente del Consejo, Darío Madile, y cuarto va a ir el diputado Walter Gione, para que más o menos nos vamos organizando un poquito, ¿sí? Así que, querido Marcelo, le vuelvo a decir, él es politólogo, licenciado en Ciencias Políticas, conferencista, director de POVA, Centro de Estudios Política con Valores, y bueno, es asesor político también y una persona que aprecio mucho. Marcelo. Muy bien. Bueno, gracias Ezequiel por la invitación y gracias por tan ilustre audiencia, ¿no? Siempre es bueno que cada tanto los que somos líderes nos sentemos a reflexionar y a pensar no solamente cómo está el mundo, sino cómo estamos nosotros y desde cómo estamos nosotros, cómo vamos a responder a un mundo que nos ha dado esta responsabilidad tan tremenda que es nada más y nada menos que liderarlo. Y cuando hablo del mundo, cuando digo la palabra mundo, obviamente no me refiero a los objetos, sino a las personas que han confiado en nosotros y se han transformado en nuestros seguidores o en nuestros discípulos o en nuestros alumnos, y que la relación que ellos tienen hacia nosotros es que somos sus líderes
y por lo tanto ejercemos influencia y siempre hay una expectativa sobre qué dicen, qué piensan los líderes. Y máxime en esta época de crisis, ¿no? Y solamente para usar lo mejor que pueda el tiempo que me corresponde, quiero comenzar diciendo lo que estoy casi seguro todos aquí sabemos, que la palabra crisis significa oportunidad. La palabra crisis significa un cruce de caminos donde tenemos la opción de tomar decisiones y de tomar decisiones trascendentales, no solamente que nos hagan salir de la crisis, sino que desde la crisis pasar a una situación integralmente hablando mejor. Yo quiero compartir con ustedes al menos 3 características en estos minutos que me tocan, de lo que entiendo son características principales y en las cuales personalmente en este último tiempo, y la pandemia ha acelerado un montón de cosas, me siento profundamente desafiado en el ejercicio de mi liderazgo y vuelvo a decir, en la demanda consciente o inconsciente que mis liderados ejercen sobre mí. Quiero decir que la perspectiva que yo tengo de la vida y por ende también de este elemento que se llama liderazgo está muy influenciada por mi perspectiva o mi cosmovisión cristiana. Yo soy evangélico y entiendo cuando digo esto que no estoy hablando de una perspectiva religiosa en términos de práctica de una religión, sino para mí la espiritualidad o la religiosidad o mi cosmovisión cristiana está alimentada a partir de una serie de principios basados en Dios y en lo que entiendo Dios enseña en la Biblia, que sin transformarme en un religioso en el peor sentido, sino que esto ha afectado, creo yo, positivamente toda mi vida. Por lo tanto, no me puedo desprender de esta cosmovisión, aún en lo que es mi profesión como politólogo o como analista político. Desde este marco, yo les comparto entonces lo que considero 3 características fundamentales para este liderazgo en crisis. Les llamo 3 columnas, la primera es espiritualidad, la segunda capacidad y la tercera integridad. Cuando yo hablo de espiritualidad, hablo justamente de responder y tener en cuenta esta característica humana que Dios le ha dado a todos los seres humanos sin excepción. Para mí la espiritualidad es el elemento que me permite ver más allá del mundo natural. Y vuelvo a recalcar que no estoy hablando de una práctica religiosa per se, sino de poder entender, identificar, en el mejor de los casos, discernir qué es lo que le pasa a las personas cuando están en una situación de crisis. Todos, sobre todo los que estamos en Argentina, entendemos que esta época de pandemia y de cuarentena en particular, por supuesto, no solamente ha afectado nuestros hábitos y por supuesto no ha afectado solamente nuestra economía, que sin duda es uno de los mayores desafíos que tenemos a partir de que esto finalice, sino que también ha afectado nuestras emociones y ha afectado nuestro espíritu. La depresión, la angustia, la incertidumbre están corriendo como agua sobre las calles de nuestras ciudades y desde esta perspectiva que yo les estoy diciendo, entiendo yo que a partir de la espiritualidad puedo responder, además de compartir un trozo de pan con quien tiene hambre o compartir una medicación o una respuesta sanitaria con quien está enfermo, también puedo responder a través de la espiritualidad con aquellas cosas que los ciudadanos sufren y que, que tocan el corazón, que afectan su alma y por lo tanto también afectan su comprensión de qué es lo que está pasando con su vida, con los que están a su alrededor, con la sociedad en general. Para mí la espiritualidad significa tocar primero el corazón antes de pedirle a las manos que se pongan en funcionamiento. Soy de los que piensan de que los líderes
no lideramos por lo que sabemos, sino que lideramos por lo que somos. Y lo que somos, cuando somos espirituales, entendemos que hay algo mucho más allá de lo que pueden contemplar nuestros ojos, como diríamos, en el mundo natural. Creo que el tipo de liderazgo que esta sociedad en crisis necesita son líderes espirituales que se pongan en el lugar, como se decía hace muchos años, en los zapatos de quien está atravesando esta crisis y tratar de interpretar y traducir lo que para esta persona significa crisis y estar dispuesto y entrenado para dar este tipo de respuesta desde la vida del espíritu, ¿sí? Desde la vida de tocar lo emocional, de levantar al que está caído. En mi caso, y como dije al principio, desde mi cosmovisión bíblica, entiendo que los cristianos podemos dar una respuesta basada en el liderazgo cristiano, en acciones de misericordia, acciones de amar al que está sufriendo, los líderes tenemos la posibilidad de identificarnos plenamente con ciertos vacíos que ningún medicamento va a satisfacer y ningún trozo de pan tampoco va a satisfacer. Las personas, la sociedad, la falta de valores, vuelvo a decir, la tremenda dosis de incertidumbre y de angustia que viven nuestras sociedades necesitan que los líderes estemos ejerciendo esta primera característica que yo le llamo espiritualidad. La espiritualidad no me desconecta con la realidad. Cuando hablo de espiritualidad no estoy hablando de crear un lugar en el cual escapar de la realidad, sino todo lo contrario. Hace muchos años leí una frase que impactó mi vida para siempre como cristiano. Dios siempre hizo milagros sobre realidades, no sobre delirios. Lo que Dios está dispuesto a transformar son realidades. Entonces, la espiritualidad es parte real de la vida de las personas. Y entiendo y soy desafiado constantemente a tener en cuenta este factor en la vida de aquellos que están buscando guianza, que están buscando referencia. El segundo elemento que yo entiendo muy importante para los tiempos de crisis, conforme el tema que nos convoca, es la capacidad. Dije espiritualidad, capacidad e integridad. ¿Por qué capacidad? Capacidad en el sentido de herramientas que yo adquiero para responder a un mundo que cada vez es más complejo. Yo trabajo en el ámbito universitario y hace algunos años atrás, creo que la mayoría de los que estamos acá, cuando salíamos a buscar trabajo, por lo menos mis abuelos me decían, tenés que terminar la secundaria o ser perito mercantil o técnico en algo, ¿no es cierto? A medida que los tiempos fueron cambiando, en nuestro currículum debía salir por lo menos la expectativa de un título universitario, ¿no es cierto? Hoy, cuando vos vas a una empresa, el que te hace la entrevista, por supuesto va a dar por sentado que tenés un título universitario, pero puedo asegurarte que sus ojos están puestos sobre cuál es tu especialidad. Porque la especialización es la gran palabra en la educación en todo el mundo. ¿Por qué? Porque a través de la especialización es que podemos responder a este mundo tan complejo. Los líderes que quieren atender las situaciones de crisis no pueden quedarse en lo que solamente ven sus ojos o aún incluso en la información que responden, porque es imposible dar todas las respuestas porque no hay persona en este mundo que sepa todo. Si ustedes me permiten una ilustración futbolística, podríamos decir, nadie puede patear el córner y cabecear a la vez. O sos muy bueno pateando el córner o sos muy bueno cabeceando. Pero es absolutamente obvio que no vas a poder hacer las dos cosas. Bueno, en el mundo del liderazgo, yo percibo que los centros universitarios importantes y que se están adecuando a este mundo complejo están poniendo un énfasis realmente necesario sobre el tema de la especialización. Y he escuchado yo de algunas universidades en Estados Unidos y algunas universidades en Europa, por ejemplo,
donde los títulos de grado, llámese licenciatura o bachelors, ya algunas universidades lo han reducido a 2 años y medio o 3 de cursada, porque han quitado de todos sus programas las materias que no tienen que ver exactamente con el grado que se está cursando, sino que se le da ese primer nivel de grado porque el énfasis lo que va a hacer después el estudiante en términos de su especialización. Y creo profundamente que este es un gran desafío para la educación y en forma particular para la educación superior, sin ninguna duda. La capacidad responde a esto, desde mi perspectiva, en este mundo complejo. Debemos ser especialistas y los más especialistas posibles, ¿no? De estar enfocados en esta complejidad siglo XXI y por supuesto creo que todos avisoramos que lo que viene todavía es más complejo. No necesitamos saber todo, lo cual es imposible, como ya dije, pero sí necesitamos especializarnos en temas concretos. De hecho, un rabino dijo una vez, cada uno ministre o enseñe conforme a la capacidad que ha recibido. Y esto es un texto que por un lado me asegura una responsabilidad, o sea, tengo que hacerme responsable de los dones o de las capacidades que he recibido para servir a los demás, pero a la vez también es un texto liberador si lo miro desde otro aspecto, porque lo que me dice es que no soy responsable de actuar en lo que no he sido entrenado y en lo que no sé. ¿Por qué? Porque mi foco es la especialización. Y tercero, y para finalizar, entiendo que la tercera característica para el liderazgo en crisis tiene que ver con la integridad. En mi caso, mi campo de acción son las ciencias políticas. ¿Se imaginan ustedes cuando hablamos en América Latina y se pregunta al ciudadano común cuál es su opinión sobre el sistema político o sobre los políticos en general? Todos ya están aquí conmigo, tienen en su cabeza cuál es la primera palabra que surge, ¿no es cierto? La palabra corrupción. La integridad creo que es una gran deuda que los líderes tenemos frente a las demandas de nuestra sociedad. No solamente la sociedad está esperando líderes que sepan qué hacer, capacidad, y no solamente la sociedad está esperando líderes que puedan entenderlo en las crisis interiores, cuando hablamos de espiritualidad y situaciones emocionales. También está esperando que sus líderes vivan lo que dicen. O como a veces me dice mi esposa, que tus palabras coincidan con tus acciones. Lamentablemente, nuestros pueblos, hablando de América Latina, sufren la carencia de integridad de sus líderes, integralmente hablando. Y ni hablar de sus líderes políticos. En general, tenemos una gran deuda, el sistema político o la clase política tiene una gran deuda con nuestra sociedad respecto de integridad. Creo que la integridad nos permite ser referentes reales. Y quiero aclarar que cuando yo hablo de integridad, no estoy hablando de líderes perfectos, porque perfectos no hay nadie. Estoy hablando de líderes que se levantan desde sus debilidades, que son capaces de reconocerlas y son capaces de trabajar para vencerlas o tenerlas bajo control. La gente ya sabe que Superman y Batman no existen, así que no tiene esa expectativa. Pero sí entiendo que puede brindar su confianza, sus deseos de seguir a líderes, hombres y mujeres, que demuestran que desde su humanidad están dispuestos a pagar el precio de justamente que sus palabras coincidan con sus acciones. En medio de las crisis, también esto es muy importante. La gente tiene la tendencia en nuestros pueblos latinoamericanos de desconfiar o estar esperando o suponiendo un segundo discurso o un mensaje subliminal o diríamos qué me habrá querido decir o algún sobre debajo de la mesa, cosas por el estilo. Termino con esto. Soy de los que piensan que tenemos que darle la libertad a las personas que trabajan con nosotros
aún a nuestros adversarios, desde la perspectiva, si ustedes quieren, ideológica o de una posición sobre X tema, tenemos que madurar y darle la libertad de que piensen exactamente lo contrario a lo que nosotros pensamos, que sostengan una idea absolutamente diferente, opuesta a lo que nosotros pensamos. Tenemos que darle ese derecho a las personas, pero no tenemos que darle el derecho a las personas que duden de nuestra integridad. Esa es una gran tarea que nosotros tenemos como líderes. Así que les dejo finalmente entonces, creo que características para este liderazgo en crisis tienen que ver con espiritualidad, entender el corazón del otro, tiene que ver con capacidad que me permite responder a un mundo cada vez más complejo y tiene que ver con integridad, o sea, que mis palabras coincidan con nuestras acciones, para que en medio de las crisis lo único que me va a sostener va a ser mi integridad. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias por compartir tus conceptos con nosotros, tu tiempo también. Así que bueno, quédate un rato más, obviamente. Tratemos de quedarnos en lo posible todos hasta el final. Pero bueno, quiero, sin más tiempo que perder, dar paso al doctor Raúl Saldívar, presidente de la UPL, Universidad para Líderes de Chicago, Estados Unidos, y también aclararles que pueden mandar sus preguntitas ahí por el chat y así puede haber un ida y vuelta, preguntas y respuestas, por lo menos en las conferencias, en las expositores que van a seguir ahora en más. Así que Raúl, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Pues muchísimas gracias. Me da muchísimo gusto estar con ustedes aquí en esta tarde y agradezco la amable invitación que me ha hecho Ezequiel. Muchísimas gracias, Marcelo, por tan interesante conferencia. Y bueno, hay una pregunta aquí que ¿qué liderazgo político necesitamos para los tiempos que vienen? Bueno, los líderes políticos son supremamente importantes. Hace algunos años en Honduras se levantó un hombre cuyo nombre es Evelio Reyes, pastor de una iglesia muy importante en la ciudad de Tegucigalpa, que lanzó un programa que se llamó al principio Una Honduras con Honra y luego se le llamó Una América con Honra. Y a raíz de eso creamos un convenio donde creamos un diplomado en fe y política para educar a todos aquellos personas que estaban dentro de la iglesia que necesitaban tener una educación y una especialidad para poder interactuar y ser luz en medio de un mundo que es bien complicado interactuar como este. En esta ocasión, yo voy a tratar de responder con 4 respuestas a la pregunta que se nos hace: ¿qué liderazgo político necesitamos? Voy a decir algunas cosas que ustedes ya la saben y que evidentemente van a conectar con lo que acaba de decir Marcelo y que van a conectar con lo que otras personas van a decir también, pero que son supremamente importantes porque es como funciona esto. La política es la oportunidad que nos da la sociedad, nada que ver con las definiciones tradicionales de política, de servir, de hacer la diferencia. Entonces, veamos, lo primero, ¿qué liderazgo político necesitamos para los tiempos que vienen? Y esto no, para mí es para todos los tiempos. Quizás el último tiene que ver con los tiempos que vienen. Número 1, necesitamos un liderazgo que practique la justicia. Y para darme a entender qué es justicia, permítame leer este texto. Dice, el ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo? Y no dejar de lado a tus semejantes. Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad y tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá.
Aquí nos está dando un concepto diferente al que Ulpiano nos dio de justicia en su época, ¿no? Para mí el tratado más importante acerca de justicia es el ensayo que escribió el profesor, en mi opinión, el profesor Hans Kelsen. No he leído algo que explique desde la perspectiva jurídica algo de lo que es justicia como lo hace Kelsen. Ahora, el texto, el redactor de este texto nos habla de algo que conecta con el liderazgo político que debe existir en América Latina. Y se los digo por qué. Según la CEPAL, en su último informe, el del 2019, dice que en América Latina tenemos el 30,1% viven en pobreza. Es decir, 185 millones de personas. Y bajo la línea de pobreza, el 10,7%, es decir, 66 millones de pobreza. Entonces aquí tenemos que hablar de justicia. Tenemos que hablar de justicia porque, hombre, el ser líder político y no entender este concepto, pues como que no encaja. Les voy a dar otro ejemplo concreto para darme a entender. Hace un par de años, antes de que el presidente Peña Nieto entregara el poder en México, se hizo un viaje a Londres en el 787 Dreamliner, top of the line de la Boeing, donde solo el catering de este viaje costó $90,000 al pueblo mexicano. Solo el catering de este viaje. Hace 3-4 días el presidente actual de México va a hacerle una visita al presidente de los Estados Unidos y viaja en clase económica de un avión comercial. Y entonces no estoy hablando, entiéndaseme, de una cuestión, sino que conectemos esto con justicia. Habrá justicia, el texto que acabamos de leer nosotros con la primera acción que nosotros vimos, o vemos más justicia en la segunda acción que el hombre actual presidente hizo con su conducta. Bueno, un líder político para el tiempo que viene, como para el tiempo que ha transcurrido, tiene que ser una persona que practique la justicia. Honduras, de donde yo soy originario, el 38% de su población vive en indigencia, es decir, con menos de $2 diarios, y el 61,9% en pobreza. Entonces, ¿es correcto que un líder político ande en un carro de $50,000, despilfarre el dinero? ¿Es eso justo? Entonces aquí tenemos cuestiones que hay que reflexionar. La CEPAL dice que la Argentina tiene 6,7% de personas viviendo en extrema pobreza y 32% de pobres. Estas son cifras que los economistas sacan y ese tipo de detalles, pero son importantes porque nos van dando ideas de cómo funciona esto y conectar estos conceptos. Ahora, hay que practicar la justicia, señores. Un líder político tiene que ser consecuente al pueblo que sirve, porque un político, un líder político es un servidor. Es una persona que va a procurar el bien común, el bien público de las personas. Usemos esa expresión. ¿Ok? Entonces, dejo ahí el asunto. Segundo, ¿qué liderazgo político necesitamos para los tiempos que vienen? Pues necesitamos un liderazgo que practique la ética. Y a lo mejor la palabra ética no está bien utilizada aquí, porque la ética es la ciencia que estudia la moral. La moral estudia el acto humano. El acto humano puede ser o bueno o malo. Y dependiendo de qué área filosófica nosotros manejemos, entonces vamos a determinar si el acto es
bueno o malo. Hay unos que son relativistas, otros son escépticos, otros son dogmáticos y depende de eso. Si el acto, pero lo cierto es que cuando hablamos de que un líder político debe manejar un código de ética, este es un gran desafío porque el hombre per se es un individuo malo por naturaleza, por antonomasia. Entonces, como que es complicado, ¿verdad? Es complicado. Voy a ponerles un caso concreto de ética. La Constitución de la República de Honduras, sancionada en el año de 1981, establecía que un artículo pétreo era la no reelección del presidente de la República, no reelección. Y al final de la Constitución decía que cualquier persona que intentara decir o cambiar o opinar sobre estos artículos pétreos iba a incurrir ipso facto en el delito de traición a la patria y podía ser penalizado sin ningún problema. Pues bien, entonces un grupo de políticos, típicos políticos de América Latina, hacen ese tipo de subterfugios y logran que una sala de lo constitucional de la Corte Suprema declare ese artículo pétreo como no constitucional y dio luz verde para que hubiese reelección presidencial, porque así favorecía a los intereses de los grupos oligárquicos que son al final los que gobiernan nuestros países en América Latina, no en América Central, sino en América Latina. Y entonces, uno de los campeones de la Constitución y del derecho constitucional, que ahora no ha dicho nada y que racionaliza la aberración que cometieron, había escrito un artículo para una revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde él dice, y el artículo yo lo tengo, que ese es un artículo pétreo, inamovible. Entonces, este tipo de liderazgo que no maneja códigos de ética y que usa subterfugios políticos y jurídicos para caer en situaciones inmorales, señores, entonces no queremos ese tipo de liderazgo. Y tenemos en la actualidad a un presidente que fue reelecto violando la Constitución y, por supuesto, independientemente que sea un buen hombre o sea un mal hombre, pues se violaron códigos que no se debieron haber violado. El liderazgo que necesitamos es un liderazgo que debe manejar códigos de ética. Esto es muy importante que nosotros lo tengamos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo conciliar eso cuando hay intereses de grupo? Porque ustedes y yo sabemos que para gobernar en un país hay grupos de poder. La iglesia es un grupo de poder, católica y protestante. La embajada de los Estados Unidos, por lo menos en los países de América Central, es un poder impresionante. Los militares es otro poder. Y la oligarquía, los empresarios. Entonces, ¿cómo ser un líder político y hacer converger estas fuerzas y mantener la ética? Es todo un desafío y es objeto de un análisis de muchas horas y de un debate en alguna otra ocasión, pero se los dejo allí. Muy bien, vuelvo a la pregunta que nos hace. ¿Qué liderazgo político necesitamos para los tiempos que vienen? Pues número 3, necesitamos un liderazgo que practique el ejercicio del poder en base al mérito. ¿Ok? En base al mérito. Entonces, porque una de las desgracias que tiene la democracia, es que la democracia, pues, es uno de los sistemas que, pues, hombre, nos identificamos en el siglo XXI, pero uno de los problemas que tiene este sistema se llama clientelismo político, señores, y ustedes lo saben. El clientelismo político es una enfermedad de la democracia.
Nosotros le llamamos chamberismo porque en México la palabra que se utiliza para trabajo es chamba, y entonces en América Central hemos adoptado ese sustantivo y hablamos de chamberismo, pero la enfermedad se llama clientelismo. ¿Ah? Y es comúnmente usada en algunos países debido a que los partidos políticos no tienen recursos para sus campañas. Estos recurren constantemente al voluntariado que se basa en promesas de obtener beneficios o puestos públicos. El problema del clientelismo no está en la promesa ni en el cumplimiento. Antes bien, que cuando llegan al poder ubican a personas en posiciones importantes sin la capacidad requerida para el puesto. Marcelo nos acaba de hablar de la capacidad y nos habló de la especialidad. Totalmente de acuerdo, Marcelo. Una persona que ejerce una función pública debe ser un especialista. Ahora, pero ¿cómo yo concilio que una persona que ha dado la vida por mí como líder político, una persona que ha sido leal a mí, pero en el momento que yo tengo la autoridad para efectuar nombramientos y organizar un equipo, entonces hay otra persona que yo no conozco, pero que tiene la especialidad, la capacidad, el bagaje para ejercer ese cargo? ¿Qué voy a hacer yo allí? Ahí estoy también ante un problema ético y tengo al otro lado a mi amigo que dio la vida por mí. La realidad de las cosas es dura y es cruel. Si yo le doy el puesto y pongo a la persona que dio la vida por mí, le hago un daño al país. Ese es el gran problema. Daño al país, daño a la sociedad. Y por supuesto, si hago lo contrario, dejo a mi amigo resentido, traiciono la amistad. Entonces, en inglés tenemos una expresión que decimos acá, un catch-22. Catch-22 en castellano es como un callejón sin salida. Y este es un problema que nosotros tenemos, ético, pero una situación. Un líder político, entonces, tiene ese desafío y, como estoy diciendo, debe ejercer el poder, a mi criterio, en base al mérito. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos así, dañamos a la colectividad y estamos no para dañar a la colectividad, sino para ayudar a la colectividad, el bien público temporal. Los que estudiaron teoría general del Estado saben de lo que estoy hablando, el bien público temporal. Esa es la razón nuestra para hacer política y ser servidores de la polis. ¿Ah? El bien de todas las personas. Entonces, en mi país y en algunos otros lugares, es que da coraje cuando vemos a funcionarios públicos ineptos, incapaces, hacer cosas impresionantes, aun cuando un reportero les hace una entrevista, usted en 30 segundos se da cuenta que esa persona no sabe ni siquiera expresarse con propiedad. Sin embargo, está ejerciendo una función de altísima importancia, pero que al final ese señor está perjudicándonos a todo, quizás no porque él tenga la culpa, sino porque este sistema, pues hombre, no permite otra cosa. Entonces, ustedes son líderes políticos y les dejo estas cosas para que las reflexionen, señores. Y lo último, para terminar, esto sí conecta un poquito más con la pregunta para los tiempos que vienen, para los tiempos que vienen. ¿Qué liderazgo político necesitamos para los tiempos que vienen? Entonces, mi respuesta, necesitamos un liderazgo que practique los valores generacionales. Ya no estoy hablando de valores morales y ese tipo de detalles, sino generacionales. Este servidor que les habla se cataloga a sí mismo como generación X, aunque estoy en la línea divisoria de los baby boomers y de los X. Pero mi hija ya es una milenio y hay una nueva generación que nació después del año 2000, que es la generación Z, y entonces esas generaciones son diferentes a la mía. Ese es un desafío porque
como líder político, yo tengo que conectar con esas generaciones y ese es un gran desafío. En América Latina tenemos el primer presidente milenio. Ya tenemos a un presidente milenio y todos vosotros lo conocéis. De origen palestino, Bukele es el primer presidente milenio. Cuando llega en octubre del año pasado a la Asamblea General de las Naciones Unidas, lo primero que hace Bukele es hacerse una selfie. Ustedes no se imaginan a Nikita Khrushchev o al Papa haciéndose una selfie en la Asamblea General, pero aquí tenemos a un milenio. Y presidente de El Salvador. El salvadoreño, un milenio. Exacto. Del Salvador, claro. Lo que quiero decir es que este hombre ha dado un discurso, Bukele, extraordinario, donde ha hecho una propuesta que nadie que no sea milenio la va a hacer. Eso le valió a él que el reino de el Emirato de Doha, de Qatar, lo invitara ese mismo año, en diciembre, para ir a dar un discurso, y yo los invito a ustedes que lo oigan, porque este es el liderazgo político del siglo XXI. Este es el hombre que está marcando pautas. Eso no significa que yo esté de acuerdo con su pensamiento político, ni esto. Yo no estoy hablando independientemente de eso. Estoy hablando de cuestiones prácticas y conductuales porque vivimos en una sociedad diferente y ese es un grave problema cuando llega a ejercer el poder público un líder que está desfasado, que no está conectado con las generaciones que son las motoras, las que están impulsando. Entonces, la generación Z, por ejemplo, pronto vamos a tener a presidentes Z, a líderes políticos Z, todavía son muy jóvenes. Pero esta es la generación que se caracteriza por una palabra, que es la palabra smart. Ellos, el smartphone, todo funciona alrededor de eso, ¿no? Smart education, la educación inteligente. Están hablando de smart church, la iglesia inteligente. Es toda una nueva concepción. Entonces, el desafío de poder practicar los valores de estas nuevas generaciones. Bien, entonces, para finalizar, resumo. Se nos ha hecho una pregunta sobre qué liderazgo político necesitamos para los tiempos que vienen. Pues las primeras 3 respuestas que di: es válido para el pasado, es válido para el presente y para el futuro. Hablé de justicia y presenté algo fundamentado en el texto de Isaías, no en un concepto jurídico o político de lo que es la justicia, sino el concepto bíblico de encarnarse en la necesidad de los pobres. Porque si América Latina tiene 185 millones de pobres, por favor, ¿vamos a gobernar para las mayorías o vamos a gobernar para la aristocracia? Esos vicios ancestrales tenemos que cortarlos. Esas son maldiciones culturales que es la que tienen sumida a nuestros países, que son extremadamente ricos, pero que vivimos en pobreza, y esa es una paradoja inadmisible. Después les hablé de la ética. Raúl, muchas gracias, Raúl, ¿no? Estamos ya pasadito del tiempo, pero valió la pena, así que muchas gracias. Si se puede quedar unos minutitos más por si hay unas preguntas en el chat, estaría buenísimo, por favor. Muchas gracias, Raúl. Un lujo, la verdad. La verdad que da para escucharlo más, así que atento, porque ya en un par de semanas, el mes que viene, no sé cuándo podemos, pero seguramente lo vamos a escuchar de nuevo a Raúl Saldívar con sus conceptos tan claros. Y ahora quiero presentar a una persona a la cual me identifico mucho, un joven. Él es presidente del Consejo Deliberante de la ciudad de Salta. Su nombre es Darío Madile. Es un joven de confianza del gobernador de nuestra provincia y la verdad que también un lujo tenerlo aquí con nosotros. Darío, tenés tus 15, 20 minutos, usalo como quieras. Gracias, Ezequiel. Bueno, un saludo grande a todos. Gracias por las palabras, tanto de Marcelo como de Raúl,
que la verdad que nos han enriquecido mucho. Sobre todo, yo tenía pensado también en mi esquema de la exposición poder hablar, de hacer un análisis de los aspectos tantos individuales de un líder, para arrancar como una presentación a tener en cuenta. Yo creo que después de las palabras de Marcelo y de Raúl, desde la óptica de lo individual que tiene que tener un líder, me parece que mis palabras han perdido sentido, porque realmente que comparto esencialmente todo lo que han dicho y el análisis puntilloso que han hecho, sobre todo de cómo tiene que ser la formación en lo personal de un líder. Entonces, me gustaría inmiscuirme en un análisis más sociológico de un líder, de los líderes que tenemos, sobre todo en América Latina. Y cuando me refiero a un análisis sociológico, es indudable que me vaya a la relación entre el líder y los partidos políticos que tenemos hoy por hoy. Hace más de 50 años, yo creo que se ha producido un cambio fundamental desde el punto de vista de la importancia de los partidos políticos en el emerger a los líderes naturalmente, como venían produciéndose en tiempos anteriores. Creo que hay una pérdida total de los partidos políticos, han perdido la relevancia, la capacidad de convocar, y eso ha producido que hayan aparecido líderes emergentes, estos líderes que por un lado lo he leído muy, muy interesante, que surgen con un legítimo origen, pero que a la vez son usurpadores del poder de turno. Considero que tenemos esa clase de líderes hoy por hoy, sobre todo en América Latina, y lo podemos ver en países como la propia Argentina, en países como Venezuela, países como Colombia, y también tenemos otra clase de líderes que me gusta llamarlos líderes demócratas, aquellos líderes que sostienen la institucionalidad, sostienen la participación. A diferencia de los líderes emergentes, considero que no concentran el poder en uno mismo, desestimando los poderes legislativos, los poderes judiciales, que es un fenómeno que veo que va ocurriendo en estos líderes emergentes que van surgiendo a raíz de esta pérdida partidaria, para llamarla, pérdida porque cuando hablamos de partidos políticos, no solo hablo de las bases, las ideologías, sino también del control que ejercían los partidos políticos frente al líder en el avasallamiento de las libertades que se han tomado muchos líderes hoy por hoy. Y después tenemos los líderes híbridos, para llamarlo de alguna forma, como podemos hacer. Esto es un análisis muy personal, ¿no? Que lo puedo abrir al debate. Capaz que hay mucha gente que opina como yo y hay otra gente que tiene opiniones diferentes. Pero si vemos el caso de Paraguay, de Bolivia, con Evo Morales a través de Lugo, vemos líderes híbridos donde no hay una concentración netamente en el poder de la persona que gobierna en este caso, pero tampoco hay una democratización en donde se empodera a las instituciones, se empodera la participación, y eso es lo que creo, al margen de este análisis que vengo haciendo con respecto a los tipos de líderes, esto desemboca en la pregunta que hoy nos une, que hoy nos plantea y que hoy nos cita con respecto a qué tipos de líderes necesitamos, sobre todo en crisis. Yo creo que tienen que aflorar los líderes llamados por mí demócratas, estos que se apoyen en la legislación, que se apoyen en las instituciones, que se apoyen en la participación, no que concentren, aíslen a las opiniones y a los sectores que hoy por hoy demandan la sociedad. Yo creo que es de vital importancia frente a una crisis. Nosotros, si hacemos este análisis a nivel América Latina,
todos los líderes vivimos en crisis. Hoy nos toca la pandemia, pero si no es la pandemia, son las crisis económicas, si no son las crisis institucionales, si no, América Latina está condenada a tener líderes que sepan surfear las crisis. Por eso es importante, desde mi punto de vista, el poder generar líderes que atiendan esta facultad que yo digo de la participación. No de la participación en su palabra, sino de la participación en el respeto por las instituciones, el respeto por los cultos, el respeto por la participación de aquellos que piensan diferente, y sobre todo el respeto, más que nada, por factores como lo ha establecido Marcelo, esos líderes que tengan la espiritualidad, esos líderes que, hablando un poquito de la espiritualidad, que comento una anécdota. El gobernador de mi provincia, para aquellos que no son de Salta, en una charla, cuando comenzaba a trabajar en política, me ha planteado y me dijo, mira Darío, me dijo, vos vas a servir en política siempre y cuando te duela el dolor ajeno. El día que te deje de doler el dolor de ajeno, dedícate a otra cosa, porque en política no tenés más nada que hacer. A eso lo refiero con la espiritualidad, ¿no? Líderes que todavía sientan el dolor ajeno de la otra persona, y no sea todo un populismo que caracteriza a los líderes emergentes hoy por hoy. Entonces, líderes que también necesitamos con capacidad, como muy bien decía Marcelo, y también hablaba mucho Raúl del tema. Hoy por hoy tenemos, sobre todo, volviendo a la pregunta de qué tipo de liderazgo en estos momentos, tenemos que basarnos en la tecnología, en lo que viene, como decía muy bien Raúl, con respecto al practicar los valores generacionales. Hoy por hoy no podemos quedar afuera de lo que es el uso de la tecnología como un líder. De hecho, en nuestra provincia hemos tenido, desde la legislatura, desde el Consejo de Deliberantes, hemos tenido la oportunidad de ser uno de los primeros en poder sesionar en forma virtual. Cuando comenzó la pandemia tuvimos que modificar los reglamentos internos del Consejo Deliberante para poder sesionar porque el reglamento no lo permitía. Y de hecho fuimos los segundos a nivel país. Primero fue Mendoza y después Salta desde el Consejo Deliberante. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hoy por hoy no nos ayornamos a lo que vivimos, si hoy por hoy no nos ayornamos a lo que nos demanda la sociedad, muy pobres vamos a ser los líderes en donde realmente no podamos satisfacer estas necesidades que nos están pidiendo. Hoy por hoy no podemos concebir que no podamos ejercer nuestro liderazgo por no ayornarnos al uso de la tecnología o al uso de un nuevo diálogo y forma de comunicarnos, sobre todo con los jóvenes, ¿no? Creo que es un punto que coincido con Raúl totalmente con respecto a los valores generacionales que hoy por hoy se nos plantean aquellos que tenemos algún tipo de responsabilidad. Así que, para ir cerrando un poquito, porque me parece que a veces ha sido muy bien explicado, como les decía, desde el punto de vista de los aspectos individuales, el concepto de un líder por mis antecesores en esta exposición. Yo quería destacar eso, que debemos buscar líderes que sean demócratas. ¿Demócratas en qué sentido? Que sostengan y valoren las instituciones, que sostengan y valoren la participación ciudadana y que sobre todo escuchen. Cuando digo escuchen, hablo de que esa famosa frase que es repetida y se escucha muchas veces, de que Dios nos dio 2 orejas y una boca. ¿Por qué nos dio 2 orejas y una boca? Para que escuchemos más de lo que hablemos. Es lo que tenemos que buscar en los líderes. Más escucha en la gente, más escucha en lo que estamos viviendo, porque eso va a generar la empatía que necesita la sociedad, no solo en la gente, sino en todos los sectores. Así que esta es mi breve exposición. Gracias, Ezequiel, por la participación, gracias por darnos este lugar y brindar este espacio para que nos involucremos todos, porque realmente de nosotros va a depender
la búsqueda de los futuros líderes, y ojalá que los futuros líderes sean los líderes que necesita una mejor sociedad. Muchísimas gracias, Ezequiel. Gracias, Darío, muchas gracias por tus claros conceptos y soy testigo de eso, de que siempre estás en el barrio, siempre estás en los barrios, estás en los comedores ayudando y sé que te duele el dolor ajeno, así que está bueno eso. Gracias por haber aceptado con nosotros y bueno, será hasta la próxima. Quédate un ratito más si podés. Sí. Ahora vamos con el diputado Walter Gione, él es diputado provincial de la provincia de Santa Fe, una persona muy comprometida con los valores de la vida, de la familia. Así que bueno, no demoro más en presentación. Walter, ¿cómo estás? Gracias por haber aceptado esta invitación. Hola Ezequiel, ¿cómo estás? La verdad Bien, que bien. es un honor poder estar con este destacado participantes, conferencistas. La verdad que es muy interesante, estaba anotando cada una de las exposiciones, me encantó cada uno de ellos. Bueno, a varios los nos conocemos, a otros la verdad que tengo la oportunidad de conocerlos y me gustó muchísimo. Creo que estos espacios son muy interesantes para todo lo que se viene. Creo que es tiempo de hablar, de charlar, de debatir. Me encantaría más que exponer, me gustaría más la idea de preguntar y de debatir después simplemente de una idea que voy a tirar, no es más que eso. Nosotros entendemos que se viene de hace un tiempo, que se venía un nuevo liderazgo. Lógicamente esta pandemia que estamos atravesando creo que deja en evidencia lo mejor y lo peor, ¿sí? de la clase política. Y estamos observando eso, ¿no? Me tocó asumir en un momento muy, muy raro, muy difícil. Los compañeros ahí en la legislatura santafesina siempre nos dicen en qué momento se les ocurrió a ustedes participar o en qué momento se les ocurrió estar aquí y tener empezar a ejercer nuestro cargo de diputado en un momento muy, muy difícil a nivel histórico. De hecho, después de tantísimos años tuvimos que salir por esta pandemia a legislar en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral, en el lugar donde se hicieron los últimos debates presidenciales el año pasado. Y bueno, son situaciones complejas y difíciles. Por eso digo que esta pandemia o esta crisis, me gustó lo que dijo Marcelo al principio, crisis de verdad, es oportunidad, pero también es la oportunidad de ver justamente lo mejor y lo peor de cada uno, ¿no? Y yo creo que el liderazgo que se está asomando y que viene es un liderazgo sumándome un poco a las palabras y a las ideas que han expresado los expositores con una calidad impresionante a nivel académico. Yo creo que lo que hoy la gente necesita o la sociedad requiere es justamente un liderazgo que sea coherente, ¿sí? La palabra coherencia es una palabra que es muy importante, tiene mucho que ver con la integridad, tiene mucho que ver un poco con lo que se hablaba, lo que decía aquí el doctor Saldívar sobre la capacidad, pero también de poder vivir y de poder demostrar que uno vive en justicia. Yo creo que la coherencia es justamente es actuar en consecuencia con la idea que nosotros cada uno queremos expresar. Yo creo que es algo que le hace falta en este tiempo recuperar a la política. Yo creo que primero para tener coherencia hay que tener una idea de hacia dónde uno quiere apuntar, hacia dónde uno quiere ir. Necesitamos un liderazgo que tengan claro qué es lo que quiere para los próximos, no solamente para la próxima elección, sino para la próxima generación. Qué tipo de sociedad queremos construir, no en los próximos 5 o 6 años, sino en los próximos 10, 20, 30 años, qué es lo que queremos hacer con el lugar donde estamos nosotros hoy, llevando una acción política, qué idea de país queremos, un liderazgo que pueda verdaderamente unirse en políticas de Estado. Ustedes saben, bueno, nosotros llegamos en una situación a representar al pueblo santafesino en una situación donde fuimos con una bandera muy diferente a las demás. Nosotros irrumpimos en una corporación política muy difícil de romper aquí en nuestra provincia de Santa Fe, una de las provincias más importantes del país, y donde se nos decía que era imposible que nosotros lleguemos de manera independiente como lo hicimos, lo logramos,
porque unimos no solamente una causa, sino que unimos ganas de mucha gente de querer cambiar y de darle, como quien dice, un cachetazo, ¿no?, a esta corporación política, y logramos poder entrar de una manera totalmente diferente. Y una de las cosas que comenzamos a observar es que cuando hablamos con los demás bloques políticos, lo que observamos es que el liderazgo que nosotros hoy tenemos en la mayoría, en lo que es la política argentina, y quiero simplemente hablar de un poco de lo que uno ve y entiende aquí en nuestro país, y no quiero hacer un análisis más a nivel latinoamericano, pero prácticamente es la misma, a veces lo mismo que ocurre aquí está pasando en los demás países. Pero nosotros venimos de un liderazgo político muy caudillista, donde realmente reina a veces el individualismo en cuanto a lo que uno quiere, siempre no viendo en las diferencias, ver de cómo podemos complementarnos, sino no solamente competir, sino tratar de eliminar al rival político. Y nosotros observamos eso. Hoy vemos un liderazgo que está muy ideologizado, de una manera donde no tiene, o sea, hoy el liderazgo político que hoy tenemos en nuestro país no importa los costos, sino lo que interesa es cómo llegar a ese objetivo. No me importa lo que piense el otro, sino trato de justamente derrumbar todo, no solamente los argumentos, sino tratar de hasta derrumbar o de eliminar a mi rival político. Y eso es muy triste. Hoy la sociedad se está empezando a dar cuenta, empezando a observar y a mirar esta manera de hacer política, que realmente lo que va a traer es un caos total en nuestra sociedad. Por eso que necesitamos sentarnos aún con los que piensan diferente. Me gustó lo que expresaba Darío anteriormente sobre los demócratas, ¿no? Esa capacidad de los demócratas de poder justamente sentarse con los que piensan diferente y hacer al menos una agenda en común de algunos temas. Nosotros, ustedes bien saben, nosotros llegamos con la bandera de la vida, la bandera diciéndole no al aborto. Entonces, cuando nosotros marcamos esa diferencia, imagínense, nos miran en la legislatura algunos con una ideología tan marcada que prácticamente ni nos saludan, porque lo toman ya como una causa personal. Y algunos que entendieron el por qué llegamos y por qué rompimos políticamente de la manera que lo hicimos, al hablar con ellos, pudimos empezar a decirles qué cuestiones en común nosotros teníamos. Por ejemplo, si tanto los pañuelos celestes o los pañuelos verdes nos pudiésemos poner de acuerdo para bajar la pobreza, para poder justamente hacer un trabajo en conjunto de sacar de la pobreza a nuestro pueblo. Nosotros tenemos un país que está tocando ya el 50% de pobreza, y donde después de esta pandemia tendremos un escenario muy difícil de remontar. Pero no, a veces la ideología va por delante de aquello que uno necesita verdaderamente, por lo cual trabajar y poner todo el esfuerzo y todo el empeño. Por eso necesitamos verdaderamente un liderazgo, yo creo, que pueda construir colectivamente, que pueda poner en esa escala de valores cuáles son aquellas cuestiones primordiales, cuáles son aquellas cuestiones que a la cual tenemos que todos trabajarlos, aquellos que pensamos de manera distinta en otros temas, pero que sí podemos llegar a un acuerdo en temas muy esenciales y muy importantes, ¿no? Por eso le decía, fin de los caudillismos, un liderazgo fuera de toda cuestión de buscar siempre aquella persona que tiene ese ángel, o que tiene esa gracia, o que tiene ese carisma. Eso ya a la sociedad no le interesa. Para eso están muy bien, como se expresaban, para eso están los influencers, para eso están los Instagramers, están aquellos que están levantando ese carisma por las redes y que tienen sus propios seguidores, pero para la política eso ya no es suficiente. Te puede hacer ganar una elección, pero no te va a llevar a poder gobernar y a darle justamente todas las herramientas que necesita un pueblo que está en problemas, ¿no? Basta de los héroes políticos, basta ya como bien decía Marcelo al principio, ¿no? Basta de esos superhéroes que quieren venir a irrumpir y que tienen la única respuesta a todos los problemas que estamos atravesando. Esto, si no lo hacemos entre todos, si no lo construimos y si no
no le damos la posibilidad de la participación ciudadana, bien como decía Darío anteriormente, va a ser muy difícil remontarlo, va a ser muy difícil poder justamente que se levanten esos líderes de lugares muchas veces que son inesperados, ¿no? Pero que se levanten con una capacidad de diálogo y con una capacidad que no han tenido aquellos que se han formado posiblemente en las mejores universidades de nuestros países. Hoy necesitamos personas que pongan la mano nosotros le decimos pongan la mano en el arado, pero pongan la mano en el barro, los pies en el barro, y que podamos construir una militancia. El liderazgo que viene, un liderazgo yo creo que, y entiendo que empieza a construir una militancia desde las bases más profundas de nuestro país. Yo creo que necesitamos encontrarnos como sociedad, necesitamos hablar, dialogar y debatir, pero con un objetivo claro, que es justamente cómo sacar a nuestros pueblos de esta gran pobreza estructural y de esta gran pobreza de ideas que hoy se tiene, y que podamos devolverle también ese poder existencial que muchos han perdido. Y eso se hace desde un liderazgo, en cada uno de los lugares. Por eso hoy el movimiento evangélico al cual yo también pertenezco, hoy es un modelo de trabajo territorial muy exitoso y muy bueno justamente para poder traer soluciones concretas a aquellos que están en situaciones muy difíciles y donde el Estado no tiene la capacidad justamente por no tener los líderes necesarios en los lugares específicos y que sean capaces de poder discernir primero lo que le sucede al pueblo, de tener esa sensibilidad y también segundo de traer soluciones concretas. Por eso simplemente lo que yo entiendo es esto. El liderazgo que se viene es totalmente diferente, es totalmente, le puedo decir, en el otro, en la otra parte o en el otro extremo de lo que hasta ahora nosotros hemos observado, de lo que nosotros hemos tenido en lo último del siglo XX y principio de este siglo XXI. Creo que estamos en un tiempo de inflexión, en un tiempo donde hay muchos cambios de paradigma en todos los aspectos, en la parte de educación, cultural y política también. Por eso es muy importante y celebro este tipo de encuentros y este tipo de exposiciones que abran debates, que abran la posibilidad de poder intercambiar ideas y de ver cómo podemos entre todos salir de esta situación difícil, no solamente en nuestro país, sino en todos los países de Latinoamérica. Así que, Ezequiel, muchísimas gracias. Simplemente les digo, estoy trabajando en él aquí en la provincia de Santa Fe, en el bloque Somos Vida y Familia, y a nivel nacional en una nueva oportunidad 1, que es un espacio justamente diferente donde podemos justamente desarrollar esta idea de estar en una mesa redonda y de todos participar y que no haya ningún caudillo ni héroe que se levante, sino que simplemente sea la construcción colectiva de buscar justamente soluciones para los problemas que se vienen. Así que muchísimas gracias por este tiempo, por escucharme y gracias por haberlos conocido a algunos de los que están aquí que realmente me han sorprendido y me gusta muchísimo escucharlos y ojalá que podamos debatir en el tiempo que nos queda. Gracias. Muchas gracias, diputado Walter Gione, muchas gracias por haber aceptado la invitación, por sus palabras tan claras, tan sencillas. Así que muy bueno. Estamos con tiempo todavía para contestar preguntas, los expositores todavía están conectados, excepto el intendente de Orán que me manda su saludo para todos sus disculpas porque están en reunión con el COE y hay algunos profesionales médicos inclusive que están contagiados por este tema del COVID, así que bueno, ojalá que se mejore todo esto pronto, ¿no? Sobre todo en esa ciudad, que es una de las ciudades más grandes de Salta para aquellos que están en otras provincias, en otros lugares. Así que el intendente de Orán le manda sus saludos y no podrá estar con nosotros. Salió, se conectó un ratito, no sé si vieron, hace rato estuvo conectado y se fue rápidamente a sus tareas porque él no solo es intendente, sino es médico también. Es un líder comprometido con la gente también, así que se fue a hacer su trabajo y a trabajar como hay que hacer, ¿no? Así que bueno, tenemos tiempo para algunas preguntas. A ver, vamos al chat, a ver si hay algunas preguntas para los amigos expositores. A ver, algunos dicen, bueno, pido disculpas, tuve que retirar. Quisiera preguntar al doctor Saldívar sobre la Universidad para Líderes. Dice, bueno,
y al doctor González como granense, un gran saludo, pero bueno, justo se fue. Así que algunos preguntan sobre la UPL, doctor Saldívar, si puede, no sé, ilustrarlos un poco para aquellos que quieran más información y todo lo demás. Muy bien, muchas gracias. Universidadparalíderes.com es el dominio donde usted puede acceder y evidentemente hay un programa en línea que desarrollamos que se llama Liderazgo Político, que son 10 módulos y es un diplomado fundamentado en los principios bíblicos y donde se estudia muchas cuestiones relacionadas con el derecho, con la ética, con el liderazgo, pero desde la dimensión de la fe, de la dimensión cristiana. En la página universidadparalíderes.com, si ustedes entran en el botón de academia, van a encontrar toda la información. Bueno, muchas gracias, Saldívar. Quiero también contarles que estuvo replicado esto, transmitido por Facebook en muchas páginas, en muchos lugares. Y por acá en una de las páginas lo felicitaban a Darío, al presidente del Consejo Deliberante, porque dice que no hicieron el tema este del parate, dice, ¿no? Que no hicieron receso y siguieron trabajando, me decían por privado, así que Darío, va las felicitaciones de Juan, que me mandó un mensajito hace rato, que te mande saludos, me decía felicidades porque siguen trabajando, cuando hay otro organismo que por ahí no quieren trabajar, se toman vacaciones, y está bien, como tiene que ser, ¿no?